leer del versículo 11 al versículo 15. Es mucha información, así que tienes tiempo de poder tomar notas, ir por tu cuaderno, por tu lapicero y hacer notas. Puedes prepararte un café, un té para poder estar relajados. Aunque es mucha información, vamos a ir despacio para poder comprender lo que se nos está enseñando en estos versículos, donde se nos va a hablar de una manera increíble de cómo la sociedad va a ser engañada por la bestia, por el anticristo, pero también ahora se une un nuevo personaje que es el falso profeta o la segunda bestia. Vamos al versículo 11 y te invito a que me acompañes a darle lectura allá donde te encuentras. Y dice la palabra del Señor: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Fíjate cómo empieza Juan en este versículo y nos dice al principio: después vi otra bestia. Ya no está haciendo referencia a la bestia de versículos anteriores, a la que tenía 10 cabezas o 7 cabezas y 10 cuernos en el versículo 1 del capítulo 13. No, ahora está hablando de otra bestia, una bestia. Y fíjate lo que nos dice este versículo: que subía de la tierra. Esto es bien importante para poder saber que es una bestia diferente a la primer bestia. Juan lo describe como otra bestia, pero cuando hace mención de otra bestia, está dándonos a entender que esta bestia también tiene esa naturaleza y ese carácter de pecado. Esa maldad que hay tanto en la primer bestia como en esta segunda bestia es similar. Pero también podemos entender que por la descripción que Juan nos va a dar con respecto a esta segunda bestia, son diferentes. Pues a diferencia de la bestia anterior, esta bestia sale de la tierra. Se encuentra en la tierra. Probablemente va a ser una persona poseída por Satanás o por algún demonio para poder hacer la función que está establecida en estos versículos. Hay que recordar que mientras el anticristo proviene del abismo, de las profundidades del mar, desde las profundidades de la tierra, esta segunda bestia tendrá origen en la superficie de la tierra. Esto demuestra la inferioridad de la segunda bestia. Esta segunda bestia, aunque va a tener poder, aunque va a tener autoridad, es inferior a la primer bestia, y más adelante vamos a poder analizarlo. La segunda parte de este versículo nos dice: y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta es una descripción del apóstol Juan dándonos a conocer acerca de esta bestia. 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Juan nos da una descripción más detallada de esta bestia. Tener una certeza de lo que estos 2 cuernos puedan significar es complicado. Nosotros debemos de reconocer que estando aquí en la tierra y con estos cuerpos de pecado que se envejecen, es difícil tener un entendimiento completo de las Escrituras, o entender muchas cosas no son misteriosas todavía. Pero hay que recordar que los cuernos representan fuerza y representan poder. Estos 2 cuernos que son descritos y que Juan nos los describe con respecto a esta bestia, pueden representar que esta segunda bestia tendrá poder sobre 2 reyes. Y si tiene poder sobre 2 reyes, por ende va a tener control sobre 2 naciones. También estos 2 cuernos pueden representar un poder religioso, pero también un poder político. Hay que recordar la historia. Muchas veces la religión influye de una manera increíble en la política. Entonces probablemente esta segunda bestia va a tener poder religioso y por ende también poder
político. Juan describe al anticristo con semejanza de bestias, de leopardo, de un oso, de un león. Pero él ve esta segunda bestia y al ver sus dos cuernos, él hace mención de un cordero. Por lo que podemos estar seguros que esta bestia tratará de fingir algo que no es. Un cordero. Mira la diferencia de la primera bestia. Juan nos la describe como un leopardo, como un oso, como un león. Pero con respecto a la segunda bestia nos dice de que tiene cuernos, dos cuernos como un cordero. ¿Sí? La primera bestia Juan la describe como feroz, como alguien que quiere hacer daño, que quiere matar, que es peligrosa, que tiene mucho poder. Pero con respecto a esta segunda bestia, Juan nos da a entender que esta bestia va a ser una bestia tranquila, de un carácter apacible, de una falsa misericordia, de un falso amor, de una falsa humildad. Pues hay que recordar que Cristo, y lo vimos en los capítulos 5 de Apocalipsis, hay que recordar que Cristo es nuestro Cordero inmolado. ¿Por qué? Por el sacrificio y el dolor que Él recibió en la cruz para reconciliarnos con el Padre. Esta segunda bestia va a tratar de fingir los sentimientos que tuvo Cristo por su iglesia, los sentimientos que tuvo Cristo con la humanidad perdida. Por eso esta segunda bestia, a diferencia de la primera, que es descrita como una bestia peligrosa, como una bestia dura, con poder, con autoridad, dispuesta a hacer guerra y a derrotar, esta segunda bestia va a ser todo lo contrario. Y por medio de esa falsa misericordia, y por medio de ese falso amor, y por medio de esa falsa humildad, va a engañar a muchas personas. Esto es algo increíble, porque a lo mejor esto no nos lo esperábamos del falso profeta. Probablemente cuando viene a nuestra mente el falso profeta, lo imaginamos un ser despreciable, un ser con maldad, un ser grosero, un ser de pleito. Pero en realidad él va a estar fingiendo amor y humildad y paz y gozo para poder engañar a muchas personas, para que las personas pongan su confianza en él. Pues va a ser un líder religioso que ante la vista de las personas va a ser un líder religioso perfecto, con muchas cualidades, con muchos beneficios, con muchas virtudes. Pero detrás de él hay maldad, hay pecado, hay abominación. Y la humanidad va a creer en la bestia y por ende van a pensar que al seguir a este falso profeta van a seguir a Dios. Eso es lo que va a creer la humanidad. Pero están equivocados, pues están siendo engañados. Pero con respecto a la segunda descripción que se nos da en este versículo, hay que recordar que la primera descripción es que tiene dos cuernos que se asemejan a un cordero, pero la segunda descripción en este versículo nos dice que tiene voz de dragón. Es decir, esta voz representa el dominio de Satanás en su vida y su propósito de pecado, su propósito de maldad, su propósito de engañar al mundo. Esta segunda bestia, al igual que al anticristo, van a hacer la voluntad de Satanás. Sin embargo, son astutos porque van a engañar a muchas personas, van a llevar una vida falsa, engañando a las personas. Y como te comentaba hace unos momentos atrás, esta segunda bestia es conocida como el falso profeta. Vamos a ver qué nos dice Revelaciones capítulo 16 versículo 13. Y nos dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Fíjate, nos habla de 3 personajes:
El dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. Nos habla de la boca de la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Y de la boca del falso profeta, haciendo referencia a la segunda bestia, la bestia que salió de la tierra. Vamos a ver qué nos dice Revelaciones capítulo 19 versículo 20. Y nos dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. En este versículo nos está haciendo referencia al anticristo, que fue apresado, pero también fue apresado el falso profeta, y hay una relación estrecha, pegada entre el falso profeta y el anticristo. Pero hay que recordar que el falso profeta en poder y en autoridad es menor que el anticristo. Y Revelaciones capítulo 20 versículo 10 nos dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, es decir, el anticristo, y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pues entonces el dragón, que es Satanás, la bestia que sale del mar, que es el anticristo, y la bestia que sale de la tierra, que es el falso profeta, con estos tres personajes se completa la falsa y perversa Trinidad: Satanás, el anticristo y el falso profeta. Satanás también podemos hacer referencia a que él es un antipadre. El anticristo, pues, que es contrario a la voluntad de Cristo, y el falso profeta, que es anti-Espíritu Santo. Vemos cómo Satanás quiere asemejar la Trinidad, y él hace su Trinidad, pero es una Trinidad falsa, es una Trinidad que no tiene poder ni tiene autoridad sobre la vida de los creyentes. Y la finalidad de estos es engañar a la humanidad, y que Satanás reciba toda la gloria y toda la honra humana, pues él intentó ser como Dios. Él se rebeló, él en su orgullo y en su vanidad creyó ser como Dios. Pero la realidad es que Satanás no está ni cerca de ser semejante a Dios. Vamos al versículo 12 y nos dice este versículo: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ahora el apóstol Juan nos habla y nos dice que esta segunda bestia, este falso profeta, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, que el anticristo le dará todo su poder, le dará toda su autoridad a este falso profeta. Será una pieza clave, será una pieza esencial para Satanás, para el anticristo. Pero algo interesante en esta frase que nos dejó el apóstol Juan es que esa autoridad que se le ha dado al falso profeta solo la podrá ejercer en presencia del anticristo. Es por eso que nosotros llegamos a la conclusión que este falso profeta depende del anticristo. Es en poder y en autoridad inferior al anticristo. Es por eso su inferioridad. Pero también la segunda parte de este versículo 12 y nos dice: y hace que la tierra y que los moradores de ella adoren a la primera bestia. Este es el propósito principal del falso profeta. Este es el propósito principal de la bestia que sale de la tierra: guiar a la humanidad a adorar al anticristo.
los va a engañar, los va a envolver en sus doctrinas falsas, en sus mentiras, y va a hacer que la humanidad adore al anticristo. Pero ahorita vamos a ver cuál es su método, qué es lo que va a hacer el falso profeta para poder engañar a las personas a que adoren al anticristo. Es por eso que el anticristo le dará poder, le dará autoridad. Incluso este falso profeta hará falsos milagros para que la tierra, para que la humanidad busque adorar al anticristo. De esa manera la humanidad va a ser engañada con falsos milagros, con falsas señales. Por eso la segunda parte de este versículo nos dice: cuya herida mortal fue sanada. Recordemos que Satanás, capítulos anteriores, hace un falso milagro. ¿Cuál es este falso milagro? Cuando sanó una de las cabezas de la bestia que estaba herida. Y hay que recordar que la bestia es el anticristo. Entonces, esta sanidad, este falso milagro, esta falsa señal, causó asombro y maravilla en la humanidad. La humanidad, las personas que vieron esa gran señal del dragón sanando a la bestia, la sorprendió, les causó interés. Y esa maravilla y esa impresión que causó en la sociedad causa que la humanidad adore al dragón, a Satanás, pero también adore a la bestia, el anticristo. Entonces la humanidad, aquellas personas que rechazaron la ley de Dios y el testimonio de Cristo, están expectantes a lo que Satanás y el anticristo y el falso profeta harán en la tierra. Hay que recordar esto: los escogidos que están en la tribulación son aquellas personas que están guardando o que van a guardar los mandamientos de Dios y el testimonio de Cristo. Pero muchas personas no van a querer guardar los mandamientos de Dios. Muchas personas no van a querer el testimonio de Cristo, porque eso involucra una vida de santidad, una vida de sacrificar todo lo que tenemos y ir en pos de Cristo. Eso significa una vida alejada del pecado y consagrada a Dios. Pero todas estas personas que van a adorar a la bestia, que van a ser guiadas por el falso profeta a adorar al anticristo, son personas que rechazaron a Dios. Son personas que rechazaron el testimonio de Jesucristo. Entonces hay que recordar que la sociedad mundial adorará al dragón al ver la sanidad que él causa en la bestia, y reconocerán al dragón, que es Satanás. Van a reconocer su poder, van a reconocer su autoridad sobre todo. Y estas personas que rechazan a Dios y el testimonio de Jesucristo serán engañadas vilmente por este falso profeta y por lo falso que va a ser su testimonio y su vida, las falsas señales y los falsos milagros que va a hacer. Y nosotros no debemos de sorprendernos, porque a lo largo de la Escritura se nos menciona, y Pablo en la carta a los Corintios nos dice lo siguiente: Corintios capítulo 11 versículos 14 al 15: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es impresionante. Por eso nosotros debemos de estar atentos a lo que está ocurriendo hoy en nuestros días, para no ser movidos ni para ser engañados. Pues también tenemos referencia de que falsos profetas y el espíritu del anticristo está operando en nuestros días y en tiempos pasados. Es por eso que nosotros debemos de tener capacidad de poder discernir la situación y las cosas y las personas que vienen a nosotros. Pero
lo que yo te acabo de comentar con respecto al dragón y que la humanidad va a estar adorando al dragón y el anticristo, todo esto está relacionado con el falso profeta, porque el falso profeta va a poder hacer grandes señales, falsos milagros, falsas maravillas, y a través de estas señales va a engañar a muchas personas, y las personas van a pensar que el falso profeta los está llevando a Dios, cuando en realidad los está llevando a adorar al anticristo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Hay que pedirle a Dios sabiduría, hay que pedirle a Dios entendimiento para no ser engañados. Aunque todavía no es la tribulación, ni es todavía el fin del mundo, pero hoy en la actualidad se han levantado muchas religiones falsas, muchas doctrinas falsas. Muchas personas que se dicen ser creyentes, que se dicen ser cristianos, que se dicen seguir a Jesucristo, pero están enseñando cosas que son totalmente contrarias a lo que encontramos en las Sagradas Escrituras. Es por eso, hermano, y te invito a que estudiemos la palabra de Dios, a que tomemos un momento cada día para estudiar la palabra de Dios. Es de suma importancia. Los líderes estamos aquí en la iglesia para poder guiarte a través de la palabra, a que tú conozcas a Cristo. Pero es tu responsabilidad, tu crecimiento espiritual, tu madurez espiritual. Y eso se logra teniendo un compromiso con Dios, a través de la lectura, a través de la oración, a través del ayuno. Nosotros como líderes estamos para ofrecerte las herramientas, pero tú como miembro de la iglesia, tú como un creyente, tú como un hijo de Dios, debes de usar esas herramientas que se nos han dejado para tu crecimiento espiritual y para que tú también puedas discernir y también puedas entender los tiempos por los cuales estamos viviendo y lo peligroso que ya son estos tiempos. Y la segunda parte de este versículo 13 nos dice que aparte de esas grandes señales, también hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Fíjate qué impresionante y qué tan hábil y tan astuto va a ser el falso profeta, que esto que se nos describe como una gran señal de hacer descender fuego del cielo a la tierra tiene un significado importante para la historia del pueblo de Israel. Y si tú estuviste hace rato cuando poníamos el video, la animación acerca de Elías y los profetas de Baal, esta historia la puedes encontrar en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 20 al 40, y nos habla del profeta Elías en los tiempos del rey Acab, en un tiempo donde Judá estaba alejado de Dios. Y en vez de haber sacerdotes del Dios Altísimo, sacerdotes de Jehová en los templos, en los santuarios, había sacerdotes de Baal, había sacerdotes de Acera. El pueblo de Judá se había inclinado a servir a dioses falsos y lo veían normal. Se habían apartado de Dios, se habían alejado de Dios y habían seguido a los ídolos y dioses falsos. Y Elías, el profeta Elías, es usado por Dios para hacer un milagro impresionante y dar a conocer en el tiempo del rey Acab que el único Dios vivo, que el único Dios verdadero era Jehová, el Dios de los dioses, el Señor de los señores, y que no hay nadie como Él.
Y Elías hace este milagro tan impresionante, esta gran señal para que el pueblo de Judá volviera a buscar a Dios, volviera al camino correcto y se alejara de esos dioses falsos. Y entonces en esta historia que encontramos en Reyes, Elías reta a los profetas de Baal. 450 profetas de Baal contra un profeta, contra el profeta Elías. Y Elías le dice a estos profetas: a ver si tu Dios existe, a ver si tu Dios poderoso que es Baal existe. Vamos a hacer un sacrificio, y si tu Dios es verdadero, haz que haga una señal. Si ese Dios te escucha, haz que haga una señal, que haga descender fuego del cielo al altar. Y Elías reta a esos falsos profetas. Y estos profetas, nos dice la historia, que estuvieron todo el mediodía invocando a su Dios falso. Y al ver que pasaban las horas y no había respuesta, hicieron gran ruido y empezaron a lastimar su cuerpo y empezaron a tirar sangre en aquel altar y decían: Baal, Baal, escúchanos, haz una señal. Pero nada sucedía. Pero cuando Elías invoca el nombre de Jehová, el nombre del Dios vivo, el nombre del Dios verdadero, Dios responde haciendo descender fuego sobre el altar. Y Dios usa a Elías para llevar al pueblo una vez más por el buen camino. Y Dios usa a Elías para que el pueblo recuerde y abra sus ojos y se examine y vea que está por un mal camino, que está siguiendo a dioses falsos, a profetas de pecado. Y en la historia nos dice que el pueblo de Israel busca una vez más a Dios y reconoce que Dios es el verdadero Dios, que es un Dios de poder y es un Dios de autoridad. Y en la historia, Elías es considerado uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Y esta grande señal que encontramos en Primera de Reyes, capítulo 18, será usada por el falso profeta para traer confusión a las personas, para engañarlas. Por eso se me viene a la mente cuando Jesús hace referencia en Mateo 24 acerca del tiempo del fin, y que las personas serían engañadas por las maravillas, por las señales dadas por Satanás, dadas por el anticristo, pero también dadas por el falso profeta. Y Jesucristo menciona y dice: y si fuere posible engañar también a los escogidos. Porque el falso profeta va a hacer señales que las personas van a pensar que están siguiendo a Dios. Las personas van a pensar que este falso profeta es enviado de Dios para guiarlos una vez más a Dios. Y muchas personas van a ser engañadas. Incluso aquellas personas que conocen de Dios y que probablemente vinieron a la iglesia van a ser engañadas. ¿Por qué? Porque no guardaron los mandamientos de Dios ni el testimonio de Jesucristo. El Hijo verdadero de Dios, aquel que ha sido transformado, que ha sido renovado por el poder de Jesucristo, guarda los mandamientos que tú y yo tenemos en las Sagradas Escrituras, pero también guarda y conoce el testimonio de Jesucristo. No es que esas personas que van a ser engañadas y que venían a la iglesia perdieron su salvación. No, es que nunca fueron salvas. Por eso es un buen momento para que nosotros reflexionemos nuestras vidas. Es un momento excelente para tenernos
y darnos una autoevaluación. Y quiero que pongas esto en tu corazón y quiero que pongas en tu mente esto que te voy a decir en esta tarde. ¿Guardas los mandamientos de Dios y tienes el testimonio de Jesucristo en tu vida? Eso es importante para poder conocer quién realmente somos. Porque podemos ver qué es lo que va a hacer este falso profeta para poder engañar a las personas e incluso a los que conocen de Dios, a los que conocen de Cristo. Imagínate decir al falso profeta: el Dios al que yo sirvo, el Dios al que me ha enviado, ese es un Dios verdadero y va a responder con fuego como en los tiempos de Elías. Y desciende fuego del cielo. Y no es que sea Dios, sino que en el poder que va a tener, si en la autoridad que le va a dar el falso o que le va a dar el anticristo, va a tener la capacidad de poder hacer llover fuego del cielo. Y hay que recordar que todo esto está en los planes de Dios. Dios lo permite. ¿Por qué lo permite? Yo no tengo la capacidad de poder responderte, pero sí te puedo decir que debemos de estar preparados, porque muchos de nosotros como creyentes estamos siendo engañados por falsa doctrina. Y debemos de tener mucho cuidado, porque si ahorita hay muchas religiones que se han levantado y que dan a conocer otro punto de vista con respecto a Dios en los tiempos del fin, este falso profeta va a engañar a todas las personas. Va a tratar de engañar a los escogidos. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. La primera parte de este versículo 14 nos dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. ¿Qué moradores de la tierra? Todos aquellos que no guardan los mandamientos de Dios y no tienen a Cristo y no tienen el testimonio de Jesucristo. Esas son las personas que van a ser engañadas. Esas son las personas que van a ser envueltas en su delito y en su pecado, y que van a llevar adoración al anticristo. Y también se nos dice en la primera parte de este versículo, con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Y a lo largo de las Sagradas Escrituras tenemos ejemplos en la Biblia de cómo Dios nos muestra su poder, nos muestra su gloria a través de señales y maravillas y milagros. Es por eso que el falso profeta hará señales, hará maravillas, hará falsos milagros para confundir a la humanidad. Y no debemos de sorprendernos, hermanos, pues también sabemos que hay un poder sobrenatural que está en contra de Dios y de la verdad de Dios a lo largo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Éxodo capítulo 7 al 9, con respecto a las plagas que Dios envía al pueblo de Egipto para que el faraón deje ir al pueblo de Israel. En los días del Éxodo, Aarón realizó milagros, pero esos milagros eran igualados milagro a milagro por los magos de Egipto, o los primeros milagros fueron igualados por los magos de Egipto. En Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 5, Dios le dice al pueblo de Israel por medio de Moisés
que van a haber obras sobrenaturales por medio de falsos profetas e ídolos. Y Dios le está advirtiendo a su pueblo que juzgue a aquel profeta o a aquella persona que obra milagros por su mensaje y no por los milagros a realizar o no por sus obras. Y esto es bien importante, hermano, porque nosotros como creyentes debemos de analizar y examinar el mensaje de las personas. Porque ya hemos visto que si este falso profeta puede hacer milagros, pero su mensaje es un mensaje de perdición, ¿cuánto no más personas que dicen hacer milagros en nombre de Dios, en nombre de Cristo, pero están engañando a la sociedad, pero están engañando a los creyentes? También Jesucristo en Mateo capítulo 7 versículos 22 al 23 nos dice que Jesús pone un ejemplo de algunas personas que van a obrar milagros en su nombre. Y estas personas que según iban a hacer milagros en su nombre eran falsos seguidores y que iban a perecer en el infierno. Y que estas personas le iban a decir: Señor, Señor, que no en tu nombre echamos fuera demonios, que no en tu nombre hicimos milagros. Y Jesucristo les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, que yo nunca os conocí. Mateo capítulo 24 versículo 24, un pasaje que vimos el estudio pasado. Jesús dijo que al final de los tiempos se iban a levantar falsos profetas y que iban a mostrar grandes señales y prodigios, de tal manera que iban a engañar a muchos. Y Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 nos habla acerca del anticristo y que vendría con gran poder y con muchas señales y prodigios, y que engañaría también a las personas. Entonces también en esta noche ya yo quiero invitarte a que no caigamos en el error de pensar que aquellas personas que hacen milagros y aquellas personas que hacen maravillas son enviados por Dios. Porque sí es cierto, Dios hoy en nuestros días usa a nuestros hermanos y a predicadores y a personas para obrar y para hacer grandes milagros. Pero también Satanás usa a personas inconversas y llenas de pecado, llenas de maldad, para poder hacer milagros y confundir a la iglesia. Y eso se va a vivir de una manera total en los tiempos del fin que estamos leyendo en Apocalipsis. ¿Y por qué te digo esto? Porque hoy en día la gente, incluso los creyentes, buscan milagros en su vida, buscan ver maravillas, buscan ver grandes cosas antes que estudiar y antes que ver la verdad en las Sagradas Escrituras. Muchos creyentes solo toman lo que les conviene de las Escrituras. Muchos creyentes solo quieren las cosas buenas en las Escrituras, pero cuando nos habla de vivir una vida en santidad, cuando nos habla de vivir una vida alejada del pecado, alejada de la fornicación, del adulterio, entonces muchos se hacen de la vista gorda. Y este falso profeta va a tocar el corazón de las personas, que a través de las señales y a través del mensaje que él traiga, las personas van a decir: wow, qué impresionante mensaje, qué impresionante mensaje en el cual encontramos que el pecado es bueno, que la idolatría es buena, y van a ser engañados. Porque el corazón del hombre, porque nuestro corazón se inclina al pecado. Es por eso que necesitamos seguir dependiendo completamente de Dios.
completamente de Cristo. Es por eso que nosotros como creyentes, como cristianos, necesitamos depender completamente del Espíritu Santo para ser guiado a obrar conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Pero aquellas personas que no tienen a Cristo, aquellas personas que no han sido renovadas en su entendimiento, que siguen muertas espiritualmente en el pecado, al ver a este falso profeta, se van a agradar y van a decir: sí, ese es el mensaje que queremos escuchar. Por eso, una vez más te digo con todo el amor, con toda sinceridad, hermanos, estamos en tiempos donde debemos examinar la doctrina, el apego a las escrituras de las personas que nos comparten, y no dejarnos llevar por los milagros y las señales que las personas pueden hacer. Pues en estos versículos hemos visto que también el falso profeta va a hacer señales. Incluso se va a copiar aquel señal, aquel milagro que hizo Dios cuando usó a Elías y hizo descender fuego del cielo. El falso profeta lo va a imitar para poder engañar a muchas personas. Por eso, una vez más te digo con todo amor y con todo cariño, hermano, estamos en tiempos donde debemos de examinar la doctrina y el apego a las escrituras antes que todas las cosas. Pero para poder examinar, para poder analizar, tenemos que conocer las escrituras. Por eso es bien importante que nos nutramos, que nos fortalezcamos en el poder de Dios a través de las escrituras. Que tengamos el testimonio de Jesucristo en nuestro corazón, y ese testimonio lo encontramos en las escrituras. Y las señales que hará el falso profeta solo las podrá hacer en presencia del anticristo. Por eso este falso profeta es una marioneta, es una herramienta del anticristo. Solamente lo va a usar a su conveniencia para poder obtener que las personas lo adoren. Segunda parte de este versículo nos dice: mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Fíjate, mandando a los moradores de la tierra. ¿Quién? El falso profeta va a convencer al mundo, va a engañar al mundo y les va a decir: hey, hagan una imagen, hagan una estatua, hagan un ídolo de la bestia, de aquella bestia que tiene poder, de aquella bestia que tiene autoridad, de aquella bestia que estaba herida con una herida de espada, pero vivió. Y la gente lo va a hacer. Es por eso que el falso profeta está relacionado con el sistema religioso, con la gran Babilonia, con Babilonia la gran ramera. Porque el falso profeta va a jugar un papel fundamental en el engaño de Satanás hacia la humanidad. Y a través de una falsa doctrina, a través de falsos milagros, a través de falsas señales, va a llevar al pueblo, a las personas, a adorar al anticristo, a hacer una imagen del anticristo. Y a través de esa imagen de la bestia, los moradores de la tierra van a adorar al anticristo, pero también van a adorar a Satanás y van a blasfemar contra el nombre de Dios. Versículo 15, y con este versículo terminamos este estudio. Todavía nos faltan otros 3 versículos, y nos dice en este versículo 15: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no le adorase.
se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. De alguna manera, aquella imagen construida por las manos de los hombres, de los seguidores del falso profeta, de los adoradores de la bestia, del anticristo, van a levantar una imagen, pero esta imagen tendrá vida. Y es aquí donde surgen teorías acerca de que la ciencia y la tecnología están relacionadas para poder darle vida a esta imagen. Pues tenemos bien en claro que el único que puede dar vida, ¿quién es? El único creador todopoderoso de vida es Dios. Sin embargo, de alguna manera, esta imagen creada por los hombres va a tener vida. Por eso en este versículo se nos dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Génesis, en la creación, cuando Dios crea al hombre, dice que Él infunde o que Él manda aliento de vida. Pero este milagro que va a hacer el falso profeta es contraria a la voluntad de Dios y no se asemeja al poder y a que Dios puede dar vida. Entonces, de una manera va a hacer que esta imagen tenga vida, no sé, a través de la ciencia, a través de la tecnología, y esa imagen va a ser utilizada para adorar al anticristo. Fíjate lo que nos dice Salmos capítulo 115, versículos 4 al 7, nos dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; orejas tienen, mas no oyen; tienen narices, mas no huelen; manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no andan; no hablan con su garganta. ¿Sí? Aquellas imágenes, aquellas estatuas, aquellos ídolos que levantan las personas, que las hacen con su mano a lo largo de la historia, y hoy en día también siguen haciendo imágenes. Tienen boca pero no hablan, tienen manos pero no tocan, tienen pies pero no andan. Es lo que nos dice este Salmos. Sin embargo, esta imagen, este ídolo que se va a levantar y que el falso profeta va a llevar a que las personas lo hagan, va a ser muy diferente a estos falsas imágenes e ídolos que se nos habla en Salmos. ¿Por qué te digo esto? Porque la segunda parte de este versículo nos dice que se le infunde aliento a la imagen para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Esta imagen va a poder hablar. Esta imagen va a saber qué es lo que está diciendo. Pero no solamente va a hablar, sino que va a mandar, va a ordenar a que todo aquel que no la adore, a que todo aquel que no se incline ante esa imagen, los va a mandar a matar. Por eso es que esta imagen tendrá vida en un sentido. Te recuerdo que nosotros sabemos que el único que puede dar vida es Dios. Sin embargo, esta imagen hablará y mandará y tendrá autoridad sobre el falso profeta, y tendrá autoridad sobre el mundo, y tendrá autoridad sobre aquellas personas que la adoren, puesto que las personas se van a maravillar que va a recibir adoración. Y todo aquel que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Cristo, ¿quiénes son estas personas? Los escogidos, los que van a ser salvos en la tribulación, todas aquellas personas que no se van a inclinar a la imagen. Esta imagen va a perseguirlos, va a mandar a que los persigan y que los maten por no inclinarse a ella. Impresionante. Este es uno de los versículos y capítulos más impresionantes.
Aquí podemos ver la descripción de la tribulación de aquellos creyentes, de aquellos escogidos en el tiempo de la tribulación. ¿Y por qué son escogidos? Porque ellos decidieron en su corazón, ellos decidieron en su espíritu, en su ser, guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo. Cosa que cada creyente, cosa que cada hijo de Dios debe de estar haciendo. Te voy a invitar a que inclines tu rostro en esta noche. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a pedirle a Dios que nos siga dando sabiduría, que nos siga dando entendimiento. Y todo es para gloria y honra de Dios, pero también para conocer los tiempos del fin y darle gracias a Dios porque estamos viviendo este tiempo. Y darle gracias a Dios porque tenemos su palabra para prepararnos, pues sabemos que cada vez los tiempos son más difíciles para los creyentes. Pero también debemos darle gracias a Dios porque hoy nosotros, como ciudadanos de esta hermosa ciudad de Oaxaca, tenemos todavía libertad para poder leer las escrituras, para poder reunirnos. Ahora no de una manera presencial, pero sí de una manera virtual. Pero debemos de estar agradecidos porque hay lugares donde ya no se pueden reunir. Hay pueblos cerca a Oaxaca donde han expulsado a los creyentes. Y nosotros muchas veces seguimos viviendo una vida confortable. Y nosotros muchas veces solamente venimos a la iglesia a escuchar la palabra y no a hacer nada. No, hermanos, debemos de tomar esa decisión de poder seguir a Cristo y mostrarlo de una manera física. Poder compartir el evangelio a las personas, poder amar a las personas, poder hacer algo por los necesitados, poder hacer algo por nuestros hermanos que se encuentran en las diferentes misiones y en las diferentes partes del mundo. Vamos a orar en esta noche. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por esta hermosa noche que tú nos das. Te damos a ti toda la gloria y te damos a ti toda la honra. Señor, te alabo con todo mi ser, te alabo con todo mi espíritu. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Yo te pido que tú nos des sabiduría, que nos des entendimiento para poder entenderla y para poder vivirla. Ser agradecidos contigo por el momento en el que estamos viviendo y aprovecharlo, Señor, y avivar ese fuego, ese don de tu Santo Espíritu que ha sido puesto en nuestras vidas. No ser creyentes flojos, no ser hijos y siervos inútiles. Ayúdanos, Padre, a llevar tu palabra, a obrar en tu nombre, Señor, en las personas, dándote a conocer con las personas, Señor. Usa nuestras vidas, capacita nuestro ser para poder examinar las doctrinas, pues sabemos que son tiempos difíciles y que se han levantado falsos profetas, falsos maestros que están engañando a las personas. Y es nuestro deber como hijos tuyos, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, dar a conocer el verdadero significado del evangelio y dar a conocer el verdadero significado de tu palabra. Capacita nuestras vidas, Señor, para poder guiar a las personas a conocer a Jesucristo, para guiar a las personas a que realmente te conozcan, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, que es sobre todo nombre.